Hola, ¿cómo estás, César? ¿Cómo están, amigos? Gusto Bien, verlos. enfrentamos una semana compleja de aquí para Se adelante. nos viene una semana y nos vamos a meter de cabeza en el tema, Un César. par de semanas. Un par de semanas muy duras. Bueno, los temas que vamos a ver a propósito de esto, vamos a ver el primer tema, el próximo domingo 18, el primer aniversario de lo que se ha denominado estallido social, ¿no es cierto? El domingo 25, segundo tema, el tema del plebiscito que se nos viene. Después, un tema que tiene que ver con las acusaciones constitucionales y una cierta sensación que nos pasó a todos, César, ya lo vamos a ver en detalle, pero que algún elástico se anduvo cortando en la última acusación constitucional. Y por último vamos a tocar un tema recurrente entre nosotros, que es el tema de la Araucanía. Que no se nos olvide decir que estamos nosotros, además de en nuestro canal de YouTube, estamos en el canal Campo Abierto, que se transmite tanto por GTD Manquehue como por Telsur en la señal 105, los días domingos a las 10 de la noche, si no me falla la memoria. Partamos, César. Se nos viene el domingo 18, primer aniversario, y te quiero tirar con malicia, te voy a tirar el tema. He leído a varios que han estado sosteniendo que más que un estallido social, técnicamente lo que se inició fue un proceso revolucionario. Y lo que pasa es que en el sentido técnico, de cambio institucional, que las revoluciones ya no se hacen por las armas, no se hacen con horquetas por las calles, ¿no es cierto?, ni cortándole la cabeza a la Guardia Real, sino que se hacen de esta forma, con presión social. ¿Cómo has visto tú, César, el tema y qué te parece esto si efectivamente podemos estar bajo una especie de revolución? Lo que pasa es que no es violenta en el sentido armado tradicional, pero que sería una revolución más que un estallido social. Creo que no tiene tamaño, no tiene masa crítica como para ser una revolución que sea exitosa, o sea, que llegue al poder. Primero tiene que tener liderazgo, y esto no tiene liderazgo, ¿ya? Y tampoco tiene masa crítica, porque lo que estuvo con violencia y lo que ha estado, ¿no es cierto?, dando vuelta, es poca gente bien agresiva, pero no da para una revolución, digamos. Tampoco tiene el poder de la fuerza, ¿ya? Que aquí lo tendremos muy amordazado con todo lo que ha pasado, pero yo creo que no da para una revolución. No le da. Déjame cuestionarte y tirarte la pregunta de vuelta, a propósito del primer tema, de la falta de liderazgo. Pero la Revolución Francesa partió sin líderes también. De hecho, la Revolución Norteamericana partió sin líderes, la Revolución Mexicana partió sin líderes, y los líderes fueron surgiendo después. Puede ser, puede ser. Estaba pensando en la Revolución Rusa, que sí tuvo algunos liderazgos iniciales. Y yo te diría que la Revolución Francesa también, lo que pasa es que el liderazgo fue mutando, ¿ya? De una cosa de centro hacia una cosa mucho más revolucionaria. Pero sí tuvo liderazgo. Aquí lo raro es que es cero. O sea, Nada. dime tú, ¿a quién conoces tú? Porque justo al principio de la Revolución Francesa conocía a Marat, a Danton, y en la Revolución Rusa conocía ¿no es cierto?, a los gallos de la Duma, ¿ya? Aquí no hay nadie, o sea, no hay nadie, ni nadie se atreve mucho a autoasignarse la violencia. En esas otras situaciones sí, o sea, ¿no es cierto?, el Comité de Seguridad Nacional en Francia o los comités bolcheviques de San Petersburgo, ellos eran, de ahí se hacía ahí está la cocina, digamos. Aquí no está en ninguna parte, ni siquiera en las redes sociales, ¿ya? Oye, César, Recién pues, los carabineros acaban de agarrar un grupo más o menos numeroso de gallos que asaltaban la comisaría de Peñalolén, pero por los diálogos que aparecen y todo, son cosas bien primitivas nomás, aquí no hay ideología, no hay un fin. tú sabes que una de las cosas que es interesante conversar, César, es esta cosa de que te acuerdas que se instaló no solo en la derecha, se instaló también en sectores un poco más conservadores de la centroizquierda, que había aquí un grupo que había organizado todo esto, ¿te acuerdas al inicio? Sí, Y pues, que podían ser claro. venezolanos, cubanos, salieron unas teorías conspirativas increíbles.
Y todo eso se ha ido desvaneciendo y aparece claro lo que tú planteas, que si esto tiene una característica, es que ni los partidos políticos, ni, ¿no es cierto?, organizaciones sociales probablemente tales, empujaron esto y que esto fue realmente espontáneo, para bien y para mal. Ahora, lo espontáneo y lo importante fue la primera marcha, exactamente la del 18 de octubre, en que fue mucha gente a protestar por mil cosas, digamos. ¿Ya? Así. Entre medio han pasado cosas bien interesantes, como por ejemplo lo que pasó con el movimiento No Más AFP, ahora que las AFP ya no son el principal bandido de la sociedad, sino que es más, o sea, la gente aprecia que es su plata, que la puede sacar, y lo que estamos viendo ahora más bien es cómo sacarla y cómo reintegrarla, que más que decir terminemos con la AFP. Eh, yo creo que han pasado cosas, nadie además se asigna, salvo el Partido Comunista que tiene un pie en la violencia y otro no, la violencia que siguió, ¿ya? ¿Y qué es lo que la gente está asustada? Yo te diría que yo dudo que vuelvan a haber 1 millón de personas en la Alameda. No creo que vaya a pasar eso. Yo creo que va a ser mucho menos, pero sí va a haber violencia. Ahora, a mí no me preocupa que sean 5.000 fulanos haciendo incendios, destruyendo, que sé que es lamentable y todo, pero que no da como para desestabilizar la democracia. No tienen la suficiente peso específico como para hacerlo. Y tú necesitas poder político. O sea, aquí, para que hubiera realmente una revolución, tú tendrías que haber tenido parlamentarios apoyando el cuento abiertamente. Y los parlamentarios fueron funados por todo esto, por toda esta gente. Entonces, César, ¿qué te parece que Piñera vaya a hablar el domingo? ¿No te parece que es peligroso? Sobre todo yo con la creo, falta de habilidades blandas que tiene oye, Piñera. lo hemos hablado tantas veces, yo creo que Piñera debería quedarse callado. Yo creo que hablar para el aniversario de los mineros, mira, ¿ya? Hablar ahora, él, ¿cómo no cacha que no lo quieren, que no le creen, que no tiene la empatía suficiente? Yo no sé quién lo asesora y por qué lo hacen, pero yo creo que es muy contraproducente. O sea, o sea, hablar ese día que él salga hablando, después de todo lo que dijo y lo que se dijo, o sea, aquí hay un enemigo implacable y hay enemigos realmente poderosos que eh, yo creo que no está bien. Se me ocurre que él está contando los días para irse y no hacer mucho, cosa de que el país yo creo que en un año más tampoco va a estar destruido. Yo creo que esa es la apuesta. Oye, César, juntando inmediatamente el tema del 18 con el 25, ¿cómo estás viendo el tema de lo que viene a propósito del plebiscito, que además no es poco, que viene una semana detrás del aniversario del 18, en que tenemos todavía pandemia dando vuelta, no mucha, pero todavía tenemos pandemia dando vuelta, en que además está claramente en Europa viéndose una segunda ola, o sea, el tema lejos de desaparecer, el tema de la pandemia sigue estando. ¿Cómo estás viendo tú el ambiente político para el plebiscito del 25? Yo la pandemia no me asusta porque yo creo que la pandemia tiene una cosa bien impresionante que las muertes están a un nivel mínimo. O sea, ya, yo creo que el miedo a morirse por la pandemia debiera desaparecer, tanto aquí como afuera. O sea, hoy día aquí mueren 20, 19, pero es poquito, ¿ya? Con todo el respeto para la gente que se le muere, pero la probabilidad de que uno muera hoy día es muy baja. Entonces eso va a quitar miedo. Yo creo que la gente va a ir a votar, no estoy muy seguro si va a ir mucha gente o no. O sea, yo no encuentro que hayan razones duras para que alguien que no votó en la presidencial, en la primera ni en la segunda vuelta, vaya a ir ahora a votar por una cosa tan etérea. Pero va a haber que verlo. O sea, dicen que va a ir mucha gente. Tendremos que verlo. Yo creo, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que si uno está preocupado de hacer esto en forma estable, sobre todo si tenemos la razón nosotros y nos vamos a topar con la sorpresa que en los temas de la convención
no van a ser tan de trinchera, sino que van a ser temas cruzados, de interés para todo el mundo, sea de derecha, sea de izquierda, estratos altos, bajos, etc. Yo creo que uno debiera esperar que participe esta gente y que ojalá no solo participe esta gente, sino que en la etapa que sigue, que es la convención, se integre con entusiasmo todo el mundo. Cosa que de verdad este sea un momento de encuentro, no olvidándose eso, no sé qué te parece, pero que efectivamente es primera vez que lo hacemos. Esto no es que estamos armando un grupito constitucional como el señor Evans y Jaime Guzmán, o No, o Andrés Bello, quien hubiera sido. Sandy, o Andrés. Claro, esto es primera vez que hacemos este ejercicio, entonces debiéramos participar con intensidad después del 25, ¿no? Pero vamos a ver a ver, yo me imagino que irá a salir el apruebo, irá a salir la constituyente full, digamos. Pero yo veo que los temas todavía hoy están muy debatidos. Yo vi el debate, como en la tercera que hicieron sobre si tiene que haber o no, cómo se manejan los 2/3. Y en la izquierda parece ya claramente que ellos están por que si no se aprueba algo por 2/3 queda afuera, lo cual es súper peligroso porque no era la idea, claramente. Entonces, a ver, lo que tú has dicho tantas veces, la izquierda, oye, está la la nueva concertación, como le dicen, está súper desconcertada y la ultraizquierda está súper dividida y tampoco tiene el peso específico como para hacer los cambios. Entonces, es la mirada que tiene la izquierda hoy día es muy preocupante, muy preocupante. Yo creo que es una de las cosas que va a llamar la atención a los historiadores, César, y es que aquí tan sorprendidos como la UDI o los empresarios en Chile con el 18 de octubre fueron los partidos de izquierda. Y me refiero al Frente Amplio y al PC en particular. Bueno, César, ¿tú crees que no sería bueno, como dije, que participara harta gente, pero además doble, no solo en el plebiscito, sino que además en el proceso posterior? No solo en la elección de los constituyentes, sino que además en los temas mismos. Piensa un dato, César, antes de que opines, que a diferencia de lo que pasó en Finlandia o en Colombia o en otros lugares, esto va a ser transmitido online, César. Y por lo tanto no va a ser deliberaciones cerradas. La gente va a estar viendo en tiempo real lo que se está discutiendo. Entonces, creo que va a haber un debate que va a ser nacional. ¿Qué te parece, tío? ¿Es bueno que participe? Mira, yo creo que ojalá que participe más gente. Yo creo que si no participa gente, el resultado de cualquier cosa va a ser debatible. Eso sería muy malo. Respecto a cómo después va a ser el debate, a mí hay cosas que me molestan. O sea, a mí me molesta que a alguien como tú o como yo le sea muy difícil participar como constituyente. ¿Ya? Y tener que acudir a un partido para decirle, y la gente que tienen hoy día los partidos por el propio prestigio que tienen los partidos, la gente buena en los partidos se ha ido acabando, entonces no es fácil. ¿Cómo ir a hacer ese debate? De repente a mí me da optimismo, de repente me da un tremendo pesimismo cuando uno escucha. A ver, he visto, porque me da un poco de lata, un par de franjas. La verdad que son de una pobreza franciscana. Y no están hablando de nada que realmente vaya a ser la discusión constitucional. O sea, están hablando, ¿sabe qué? La salud está mala, esto lo va a arreglar. La educación está mala, esta cuestión lo va a arreglar. No sé qué cuestión está mala, esta también la va a arreglar. Y no es así. O sea, está muy lejos una constitución de ir arreglando problemas y sobre todo en forma rápida. Y problemas que todos sabemos que no se arreglan en forma rápida. Y eso también parte de la irresponsabilidad política, que está desconectada completamente de todo lo que pueda ser importante. Pero en fin, oye, ojalá que vote mucha gente primero y que después haya una buena discusión y leal, bien informada, transparente, y que ojalá este domingo o vaya de nuevo el millón pacífico. Y si no, vamos a tener a los mismos 5.000 haciendo desórdenes y ojalá que haya resguardo en las estaciones del metro y que haya resguardo en los supermercados y que no suceda
lo que sucedió durante el resto de octubre y el mes de noviembre, no solo en Santiago, sino que en todas partes. Sí. Oye, César, creo que como última cosa, última pregunta que te tiro, pero yo me imagino que desde el próximo domingo en adelante, inmediatamente que se cierren las mesas, ya el tema desapareció el plebiscito y el tema van a ser los temas de fondo. Y ahí yo me imagino que los ciudadanos de a pie como tú y como yo, César, tendremos además la obligación cívica de opinar. Y tú, desde tu óptica económica, me imagino que vas a tener que armar y estar publicando en diarios, en redes sociales, aquí mismo, y estar todo el rato instalando los temas que tú crees que hay que, o sea, abriendo debate y después ayudando en la solucionática. Pero creo que vamos a tener que estar todos ahí con humildad, pero vamos a tener que estar todos apoyando. Claro, el tema es, si acaso gente como tú o yo y tantos otros más que pueden opinar y entregar ideas valiosas, van a tener una contraparte que escuche, o vamos a tener ese populismo desatado que tú ves hoy día en el Parlamento, en que la enemistad es la regla y la racionalidad no, ¿ya? El ambiente en general, y van a ser los políticos, o sea, va a ser gente de los partidos la que va a estar ahí, ahí funcionando, no va a ser gente que sepa de constitución y de derecho constitucional. Van a tener asesores además, pero tú ves que el populismo no le hace caso a los asesores, o sea, todos los asesores dijeron que no al 10%, y se hizo igual, da lo mismo. ¿Ah? Todos los asesores dicen que no a ciertas acusaciones constitucionales y no da lo mismo, lo importante es hacerla, lo importante, te fijas, y es fregar al otro. Eso es muy complicado, o sea, esa es la parte como que a uno lo pone un poco pesimista de todo el proceso que se viene. Oye, César, pasemos al otro tema, que es el tema ya saliendo del aniversario del estallido social y del plebiscito. Vivimos esta semana un fenómeno que fue, en mi opinión, muy patético, y que fue el tema de la acusación constitucional y el resultado de la acusación constitucional contra el exministro Mañalich de Salud y la tramitación de la acusación constitucional en contra del ministro actual del Interior. Y esta es la pregunta que te quiero hacer, yo tengo la sensación que no solo estamos presenciando una crisis de los partidos, sino una crisis de la política, a lo menos en la centroizquierda, y por eso me interesaría ver tu opinión ahí, pero el espectáculo ha sido muy lamentable, presentar esta acusación sin chequear antes si hay piso o no hay piso, conversarla, trabajarla adecuadamente y que termine perdiéndose de esta forma con peleas al interior de los partidos. Tuviste que se estuvo viviendo la democracia cristiana, pero de nuevo confirmándote la sensación de despelote, César. Y esto pasó en mi sector, en la centroizquierda, pero ¿cómo lo viste tú? Porque yo, ¿sabes la sensación que tuve? Fue la sensación de un deterioro de la política, además de los partidos políticos, que explica en parte por qué el estallido ocurrió así. ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo una opinión secada en este caso particular, porque mi hermano fue el diputado que presidía la comisión que acusaba, ¿no? Yo creo que es muy difícil pensar que Mañalich cometió errores de adrede, ¿ya? O que lo hizo, o que trató de engañarnos. Yo creo que esta pandemia es tan fregada que en todos los países y en todas partes se cometieron errores. No, No bien bola. sabíamos cómo manejarlo, no sabíamos qué eran los, cuánto testear, cuánto no, se fue improvisando y ahora estamos caminando razonablemente bien por lo que aprendimos en ese minuto. Esto de las acusaciones constitucionales tiene como un lado que de la oposición de decir aquí estamos y valemos y tenemos peso y lo vamos a ejercer. Y por otro lado, la pregunta es, ¿y para qué quieres hacer eso? ¿Ya? Y entonces ahí se dividen, porque obviamente que no hay mucha gente que no está de acuerdo con este camino, que las acusaciones, incluso cuando ganan, a ver, mira, es terrible porque es un lose-lose, o sea, si las pierden, quedan mal. Pero si las ganan, tú dices, ¿y qué gané? O sea, ya van a cambiar a este ministro, van a poner a otro, pero cuando ya un ministro ido, ¿qué sentido tiene? Yo creo que el pobre Mañalich a esta altura lo único que no quiere es tener otro cargo público. Entonces,
¿a dónde lleva? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que están pensando? Aparte de como una expresión como de rabia, es decir, yo te voy a molestar siempre, como que no se le ve mucho sentido a esa cuestión. Yo no sé qué opinas tú. Mira, yo creo lo mismo, en general estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Creo que mirando a Estados Unidos hoy día, hace poco rato estaba mirando en CNN el estado de la pandemia y está rebrotando de nuevo en los estados del medio oeste, hacia el norte. Estaba En viendo las cifras, barrios de Nueva York. pero terrible, y de nuevo subiendo la cifra de muertos. Entonces yo estoy y mirando Inglaterra, además, la propia Francia y España. España. Claro, yo creo que tú tienes razón de que esta pandemia, entre otras cosas, expuso una fragilidad de los sistemas políticos para enfrentarla. Pero, estando de acuerdo en todo eso contigo, creo que sí hay algo que Mañalich no puede haber hecho, y espero que no haya hecho, que es manipular las cifras. Si lo que tú dices es cierto y no hubo manipulación dolosa de cifras, yo creo que tú tienes toda la razón. A mí no me cae bien Mañalich, pero lo tengo por un gallo que actúa en el interés público. No es mi estilo, pero que actúa en el interés público y por lo tanto creo que no haya mérito por una acusación constitucional. Pero si manipularon intencionadamente las cifras, creo que el escenario cambia. De hecho, es posible hasta que hayan delitos, porque en materia de salud pública, como muchas otras áreas, los ministros nos pueden decir que las cifras son confidenciales, pero no pueden tirar cifras truchas. No pueden oficialmente decir, sabes que las cifras de muertos ayer fueron tantos, cuando son más. Entonces, yo creo que eso está pendiente, no tengo idea si fue así o Claro, no. pero eso te fijáis, eso es una averiguación que tú tienes que hacer antes de la acusación Claro, política. obviamente. ¿Te Pues. fijáis? O sea, tú decís, oye, no, aquí sabéis que mintieron, Bueno, ¡pum! Ahí vamos con todo, ¿ya? bueno, Y ahí la acusación política es la de menos, ahí viene una acusación penal, que es la más grave, ¿no es cierto? Porque ahí sí te afecta. sí, Pero pero políticamente tú no quedaste, César, con la sensación de pobreza política, de mala calidad de la política. la Como tenemos, manejaron yo la vengo viendo hace tanto tiempo, que tú dices, a ver, ¿por qué? ¿En qué piensa toda esta gente? Y cuando miras las encuestas, tu CADEM, sabes que yo lo veo, me llega el domingo en la noche, y ves tú la apreciación por los partidos políticos, es en cero, y todos juntos, o sea, aquí no hay alguien, no es que hay un grupo que salve, ¿no? No hay ni una cosa, ¿ah? Ni una cosa. Oye, César, salgamos de nuestras acusaciones constitucionales y volvamos a la Araucanía. Pucha que duele la Araucanía, a los que le tenemos cariño a la Qué Araucanía, pena, ¿ah? amamos la Araucanía, pucha que duele todo lo que está pasando. ¿Cómo estás viendo las cosas? Y sobre todo, César, ¿cómo estás viendo, tanto desde el punto de vista del sector tuyo gremial, de empresariado regional, cómo estás mirando las cosas y cómo estás viendo que lo está haciendo el gobierno en la zona? Hay una gran desolación desde el punto de vista del empresariado y sobre todo de la cúpula. O sea, un gobierno inmovilizado, atemorizado y mal asesorado. Eso es lo que me han dicho a mí. Y por otro lado, tú ves que esto no para, sino que aumenta, que ahora estamos viendo armamento de guerra, que está empezando a morir gente. Fíjate que antes incendiaban, pero ya, pero no moría. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 muertos a bala, ¿ya? Y esto está aparentemente financiado en parte por narcotráfico y en otra buena parte por robo de madera. Por delincuencia, claro. Lo cual es grave, claro. Todos estos movimientos necesitan pagarle a los fulanos y ellos comen también y viven y qué sé yo. No, claro. Pero además, César, si mi teoría, que nadie me pesca mucho, pero si mi teoría de que aquí nunca ha habido un contrato social y que el pseudo contrato social que había circulando se está fragmentando más, una de las cosas que se dice desde el punto de vista sociológico es que se fomentan las conductas antisociales. O sea, la delincuencia. En estas situaciones, antiguamente se hablaba, César, del bandidaje. ¿Te acuerdas de esa expresión? Que tenía que ver con la delincuencia rural, justamente, sobre todo en Chile en el siglo XIX. Pero una de las cosas que tú ves cuando hay crisis del contrato social, no sé, en 1860 con la guerra civil norteamericana y en el periodo de reconstrucción posterior, es que aumentó el bandidaje, Jesse James y compañía, porque estás armando de nuevo las normas y en ese desorden surge el tema de las mafias de robo de madera y empiezan a mezclarse para financiar ciertos movimientos políticos y desde luego siempre presente tema del narcotráfico,
que yo espero que, a propósito de los temas, César, sorprendente que podemos tratar de instalar después del próximo domingo, es el tema de hablar de drogas de vuelta. Yo creo que Porque es muy importante. muy Mira, importante. si tú te lees hoy día en La Tercera, viene un reportaje súper interesante de cómo a un grupo de asaltantes de las comisarías de Peñalolén y esas partes, los infiltraron, les tomaron, les vieron lo que hablaban y qué sé yo. Y fíjate que los gallos se quejan de que tienen que llamar a los narcos para que los ayuden y que los narcos no están de acuerdo. O sea, ahí hay una connivencia muy importante entre las dos cosas, pero por otro lado, la parte buena es que aparentemente los infiltraron, los ficharon, los encontraron y son grupos, de nuevo, no muy grandes, pero bien agresivos. Oye, César, ¿Ya? y a propósito de agricultores y empresarios en la novena región, ¿cómo se estará viendo desde allá, desde la perspectiva de empresarios y agricultores, el tema del plebiscito? ¿Se ve como una oportunidad o no? No, yo creo que allá los agricultores y las víctimas de la violencia está, lo único que dicen es en Santiago no le importa a esta cuestión, no están informados, la cosa es mucho peor de lo que ustedes creen, es mucho más habitual de lo que ustedes creen, aquí el intendente no se atreve a hacer nada, los carabineros no se atreven a hacer nada, entonces estamos votados aquí, ahí hay, o sea, ahí hay una sensación de abandono total y que estamos en el Far West y tengo dos alternativas, o comprarme armas o irme. No, es muy patético lo que se está viviendo ahí. ¿Eh? Es una pena, yo sigo Muy creyendo malo. ingenuamente que es una región, y toda la región desde la octava hacia el sur, que tienen además un potencial turístico de servicios y además industrial, agrícola, tremendo. Ah, yo espero no estar equivocado y que con motivo de lo que es los temas regionales y territoriales, salgamos de esta vuelta institucional con regiones autónomas, con regiones al estilo español, ¿no es cierto?, al estilo alemán, una cosa más federal, no necesariamente federal, pero más cercano al federalismo, y que empoderar a la gente de la zona y que ellos puedan resolver y enfrentar sus cosas, que tengan sus propias policías, ¿no es cierto?, y que resuelvan el tema indígena de una forma en que puedan convivir todos. ¿Ah? Como yo veo que eso ocurre con las zonas pehuenches, en que a mí me gusta mucho la zona de Cuerarrehue, y ahí no hay conflicto, y tú ves que hay gran parte de la zona está es territorio indígena, y conviven perfectamente con los agricultores de la zona, de hecho defendiendo el agua, a propósito de centrales de paso que pensaban instalar, Sí, claro. marchando junto a los agricultores, junto con las comunidades indígenas, o sea que hay un mundo de construcción al estilo Nueva Zelanda posible, de que Oye, caben... pero para eso, claro, Juan Pablo, pero para eso primero tienen que haber inteligencia, ver quiénes son, qué es lo que hacen, y, o sea, ahí tenéis que traer al Mossad, ¿verdad? Y ver, o sea, hacer una pega, lo que hicieron aquí en estas poblaciones con estos fulanos, fue bien hecho, o sea, ahí está el cuento. Yo creo que mientras tú, la única forma buena, o sea, útil de dominar este tipo de movimientos, no es con las armas, es la infiltración. Es lo que se hizo en su minuto con el Ku Klux Klan, inteligente. es lo que se ha hecho en montones de partes. Oye, César, vamos a la parte final. Vamos, Necesitamos libros y películas. ¿Qué libro tienes y qué película tienes para ya. recomendar? El libro, estoy en la mitad, se llama El mito del capitalismo chino. Mira, que para mí es un misterio eso. Qué ¿Ya? bueno. ¿Y de quién El es ese? que este es de Dexter Roberts. Él en el fondo lo que hace es decir, oiga, aquí no hay capitalismo, de verdad. O sea, aquí hay una represión bestial en que el gobierno va dirigiendo la masa trabajadora hacia donde ellos quieren tener desarrollo. Y una cosa que a mí me tocó ver y que me llamaba mucho la atención, que en China no te preguntan nada cuando tú entras, pero cuando tú sales, te dicen usted para dónde va. Porque no hay libertad de movimiento. O sea, No. los chinos del interior que se van a vivir, no sé, a Shanghái, son ¿cómo se llama? Son igual que en Estados Unidos, son no documentados, digamos. Y si los pillan, los meten presos, los mandan para afuera de nuevo, y eso hace que las empresas grandes chinas vivan de un sueldo bajo de los indocumentados. Bien increíble, o sea, tú veías, o sea, claro, porque el Partido Comunista, o sea, uno no, se olvida que no es una democracia.
Ya, ¿y Y en películas, película, César? oye, una serie muy simpática que se llama Shitzel, que es de la vida de grupos de judíos hasídicos, Ortodoxo. con todos sus complejos, todos sus problemas, cómo Bueno, viven en un siglo distinto de lo que vivimos nosotros, en que los papás arman los matrimonios, y que por supuesto que también hay rebeldía, porque ellos quisieran vivir en un siglo anterior, pero viven en el actual, ¿ya? Son, exagerando, digamos, pero son algo así como ¿no es cierto?, los seguidores de Monseñor Escrivá de Balaguer que quisieran volver a los años 50, ¿ya? Y lo logran en parte, pero en parte no les funciona, pero bien, bien interesante. Y además tú ves cómo ellos hablan en hebreo, pero también en yiddish, en alemán, dependiendo de la edad que tengan. Los viejitos inmigraron de Europa, hablan yiddish, ¿ya? y buen Muy tema, tremendo tema. interesante. Oye, César, ¿y eso estará en Netflix? Netflix, sí señor. Ya. Oye, César, tú sabes que siendo de izquierda yo, pero hay ciertas personas que admiro de derecha. Así que tú me has escuchado hablar bien toda la vida de Churchill y le tengo hasta cariño a Churchill. Tengo acá una recomendación de un libro que lo hay extraordinario y lo recomiendo con todo cariño. De hecho, me lo he Ya, leído pero 2 veces. Un libro de Jesse Norman. Jesse Norman es un político inglés, pero es mucho mejor en la pluma que en el político. Un gran literato y gran escritor, es un diputado conservador, un parlamentario conservador inglés, Jesse Norman, y escribe una biografía de Edmund Burke, que como dice en el prólogo, debe ser de los personajes más influyentes en el mundo moderno y más sí. desconocidos popularmente. Extraordinario el personaje. Es como Mira, el padre de la democracia conservadora, ¿no? Es muy bueno. pero con toques espectaculares. Por ejemplo, él desarrolla su actividad política en momentos de la independencia de Estados Unidos. Tú sabes que es mi idea fija el tema. Y del pánico de la Revolución El Francesa. pánico de la Revolución Aquí Francesa, no puede suceder eso. tal cual. Pero así como él le tenía terror a la Revolución Francesa, él fue capaz de anticipar que en la Revolución Norteamericana iba por buen camino y se dedicó a apoyar a la Revolución Norteamericana, siendo él conservador. Mira qué personaje más extraordinario. Pero un No, es gallo, que él no era partidario del ancien régimen tampoco. claro, exactamente. No, por eso digo un gallo extraordinario, complejo, como dice la gente ciútica, lleno de matices. Pero muy bien escrito el libro por Jesse Norman, además. Así que yo te lo recomiendo encarecidamente, porque a uno le abre un mundo sobre los momentos que se construyó la democracia como la conocemos, ¿no es cierto?, en la época posterior a la Ilustración, en el momento entre la Revolución Norteamericana y la francesa. Y película, a propósito de lo que tú mencionabas de la Araucanía y el Mossad, recomiendo la serie El Mossad. Es ¿Cuál? como El El Mossad. Mossad. Está en Netflix, es como Sí. primero no es bla bla, es entrevista, es un documental en serie, Es documental. claro, pero que entrevistan a ex jefes del Mossad, ex directores del Mossad, jefes de reclutamiento, de contrainteligencia, a partir de casos concretos. Y una especie de filosofía política, de análisis del tema, en que yo no voy a contar, no voy a hacer un spoiler aquí contando el final, pero presten atención a las últimas frases que se dicen en el último capítulo porque muestran esta relación entre amor y odio que uno tiene con los servicios de inteligencia. Es como el cuchillo clavado. No puede vivir con ellos y no puede vivir sin ellos. Pero muy interesante, muy transparente y mostrando la realidad además del Medio Oriente. Pero la recomiendo encarecidamente. Muy, Buena. muy buena el Mossad. Ya pues César, estamos en Ya, tiempo. pues, estamos hablando. Próximo viernes va a estar movido, César. Vamos a estar encima, así que estemos bien atentos a todo lo que pasa para poder... Oye, pero en algún otro, cuando yo arregle algún problema que ando viendo, yo he aprendido muchísimo sobre lo que es la medicina y su relación eventual con el capitalismo, la medicina for profit, ¿ya? He tenido reflexiones en las cuales tú me vas a encontrar toda la razón porque ahí me izquierdicé definitivamente. Mira, buen tema, gran tema. Ya pues Pero lo César, veremos en su minuto, ¿ah? tal cual, Ya pues, que no se nos olvide. Cariño César, cuídense, saludos a todos nuestros igual, amigos. que estén muy Nos bien. vemos la próxima Chao. semana.